con injusticia la verdad. Puede tomar su asiento. Yo quiero que me ponga mucha atención, no a mí, sino a la palabra bendita del Señor. Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Y cuando está escribiendo a la iglesia que está en Roma, en el verso 18 dice: porque la ira de Dios. ¿Qué dice ahí enseguida? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga bien, qué tremendo lo que estamos leyendo de parte del Señor. ¿Cuántos podemos entender esto? Porque la ira, ¿qué quiere decir la palabra ira? Enojo, coraje. ¿Cuántos se enojan aquí en este lugar? De levantar mi mano yo primero. La mayoría nos enojamos. Y de pronto no hay nada malo que se enoje. El problema no está en que se enoje, el problema es en la acción que nosotros tomamos después del enojo. La palabra del Señor nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y está refiriéndose de pronto a que tomemos el control. Y yo creo que no hay nadie en este lugar que no se enoje. Alguien puede decir: hermano, ¿usted se enoja? Pues también me enojo, porque Pablo decía: encuentro una ley que está en mí. Y esto lo dice cuando está escribiendo a la iglesia que está en Roma, allá en Romanos capítulo 7. Encuentro una ley que está en mí, y es la ley del pecado. Porque lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y cuántos se quieren enojar? Yo creo que nadie nos queremos enojar, ¿verdad? Pero ¿cuántos se enojan? Nos dicen algo y de pronto nos encendemos, ¿verdad? Somos unos cerillitos, rápido. Y mira, Pablo está diciendo: porque la ira de Dios se revela. El enojo se muestra. Revelar quiere decir algo que de pronto está ahí, que está oculto, pero que en un instante aparece para que nosotros lo podamos ver. Y Pablo está diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y cuando nosotros empezamos a leer Romanos capítulo 1 del verso 1 hacia adelante, usted va a encontrar que Pablo se dirige a la iglesia saludándola, pero empieza diciendo Pablo, ¿qué dice ahí el verso 1? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Y luego empieza a saludarlos del verso 1 al verso 7. Y del verso 8 al verso 14 Pablo está expresando el anhelo, el deseo de poder ir a Roma. ¿Y sabes a qué quería ir a Roma? Quería ir a llevar el evangelio. Quería llegar a Roma a decirle a la gente que había un Dios todopoderoso que era capaz de perdonar los pecados del hombre. Quería llegar a Roma, pero en Pablo había algo. Él estaba diciendo, porque la ira de Dios, porque Pablo podía ver lo que muchos no podían ver. ¿Sabes por qué no lo podían ver? El verso 14 de Romanos capítulo 1 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor, les debo, tengo algo que les pertenece, algo que ellos no saben y que están viviendo en la impiedad, y a mí se me ha revelado, como diciendo, se me reveló cuando yo iba rumbo a Damasco, cuando iba lleno de odio, cuando iba lleno de coraje, cuando fui a conseguir cartas de los principales sacerdotes para que me dieran la autoridad de ir por el camino y tomar preso a todo aquel que hablara en el nombre de Jesucristo. Y a través de sus cartas hace Pablo mención de quién era Pablo. Y aunque era, dice allá en Filipenses capítulo 3, del verso 1 hacia adelante, aunque era un fariseo de fariseo, y él llegó a decir que él tenía más de qué gloriarse que todos los escribas y los fariseos. Y no solamente se los dice así. Yo quiero que vayas al libro de los Hechos, por favor. Vamos al libro de los Hechos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Libro de los Hechos. ¿Ya lo tienes? Y vamos a ir
al verso 29 hacia adelante del capítulo 21. Este es un tema que te vengo trayendo. El día de ayer nos quedamos un poquito más atrás en el libro de los Hechos capítulo 21, pero versículos atrás. ¿Ya lo tienes? Verso 29, ¿qué dice? Porque antes había visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, oiga, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Qué dice el verso 31? Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Mira, Pablo había llegado a Jerusalén y lo recibieron contento. Lo invitaron a meterlo, lo metieron al templo y empezó a enseñarles. Y luego vinieron los ancianos a escucharlo. Y empezaron a decirle que andaba alborotando a la gente. Yo quiero que vayamos viendo por la palabra de Dios, porque cuando Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1 y el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Él está viendo algo más que una palabra. En primer lugar, el verso 13 de Romanos capítulo 1 expresa Pablo y dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos. ¿Está leyendo el verso 13 de Romanos capítulo 1? Sí, dice así: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Oye bien, Pablo quería ir a Roma y quería ir a llevar la palabra del Señor. Por eso el verso 16 de Romanos capítulo 1 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oye bien, cuando Pablo está diciendo porque la ira de Dios se revela desde el cielo, Pablo estaba viendo algo que la gente no podía ver. No sé si me comprendes, hermano. Pablo estaba visualizando que venía la ira de Dios. Y él tenía algo que podía ver que los demás no podían ver. Por eso en el verso 14 dice: soy deudor, porque tengo algo que los demás no pueden ver y yo se los puedo enseñar.
Hermano, viene la ira de Dios. ¿Cuántos creen que la ira de Dios viene a esta tierra? A Pablo no le importó. Acabamos de leer en el libro de los Hechos, capítulo 21, que todo Jerusalén, los que estaban en el templo, tomaron a Pablo, lo sacaron afuera del templo. La palabra del Señor dice que lo estaban golpeando. Y no eran unos poquitos, era mucha gente la que se agolpó. Vino la multitud a golpear a Pablo, pero nunca desistió de hablarles y de decirles que hay un Dios poderoso y que no importa lo que estuviera haciendo contra él, que todavía, a pesar de todo, Dios podía perdonar el pecado y la maldad y todas las cosas que pudieran hacerle a él. Oh, dale la gloria al Señor, hermano. La gente se golpeó. Y si no viene el tribuno, hubieran matado a Pablo. Si no vienen las leyes romanas, Pablo tal vez no estuviera dando estas cartas, pero tenía que darlas porque esta carta sigue vigente. Todavía sigue hablando el Señor a través de Pablo a la gente, que viene la ira de Dios. Que no se puede vivir como queramos. Que no se puede vivir. Y cuando nosotros estamos leyendo del verso 18 hacia adelante, está hablando y dirigiéndole la carta a aquella gente que no tenía temor de Dios, a los griegos, sino griegos, a los sabios y no sabios. Y la palabra de Dios, Pablo hablando, dice que los sabios. Yo quiero que vayamos, y no solamente que me escuche, sino que veamos la palabra de Dios. Por favor, regresemos a Romanos capítulo 1, por favor. Verso 22. ¿Qué dice el verso 22? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oye bien. ¿Y sabes por qué estaba diciendo esto? Porque habían cambiado la naturaleza. Porque el hombre estaba adorando a las criaturas en lugar que al Creador. Y en su conocimiento y en su sabiduría, profesando ser sabios, se estaban haciendo necios. Y Pablo podía ver que la ira de Dios venía. A Pablo se le fue revelado. ¿A cuánto se le ha revelado que la ira de Dios viene, hermano? Mira, hermano, si realmente se nos ha revelado, hoy somos salvos por la misericordia de Dios, pero muchas veces no se nos ha revelado. Hemos creído en Cristo Jesús, que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Señor nos compró, nos redimió con su propia sangre.
Y cuando nos compró y nos redimió con su propia sangre, nos hizo a un lado del castigo que venía sobre nosotros. Pero eso es en nuestra vida personal. Y ahora somos salvos nosotros, gloria a Dios. Pero no se nos ha revelado, hermano, lo que viene a esta tierra. Porque si se nos hubiera revelado, ay, hermano, estuviéramos gritando por todas partes que hay salvación en Cristo Jesús, que Jesús es el único camino, que Jesús es el medio de salvación, que Jesús es el que puede hacer algo y librarlos de la ira que viene sobre esta tierra. Dale la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se lo merece. Cuando la palabra del Señor dice que la ira de Dios, o Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y yo quiero que ahí en Romanos capítulo 1 y verso 29, ¿ya lo tienes? ¿Qué dice el verso 29? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Ahí deténgase. Esto es lo que quiere decir impiedad. Y yo le digo, ¿habrá envidias en la iglesia? ¿Por qué nomás al hermano lo ponen? ¿Por qué a mí no me invitan? Ay, hermano, viene la ira de Dios contra toda impiedad. Yo quiero que me entiendas esa partecita, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Pablo lo sabía. Pablo sabía aquello. Se le había revelado que venía juicio. Se le había revelado que la iglesia en los Corintios, cuando empezaban, allá andaban unos queriendo seguir a Apolos, otro a Cefas, otro a Pedro y otros a Cristo. División dentro de la iglesia de los Corintios. Y Pablo no es que nada más tuvo esa experiencia personal con el mismo Dios cuando iba rumbo a Damasco, no. Cuando el Señor lo encontró, cuando el Señor lo detuvo en su afán y que llevaba amenazas de muerte, cayó al piso. Porque vino un resplandor más fuerte que el mediodía, que lo detuvo, porque su corazón iba lleno de impiedad. Llevaba coraje, llevaba envidia, llevaba tantas cosas. Y el camino que llevaba era rumbo a la ira que venía sobre él. Pero Cristo lo detuvo. No lo dejó seguir. Por amor lo detuvo. Porque
rumbo a la condenación eterna, iba rumbo al juicio de Dios, pero viene el Señor, lo detiene y lo envuelve en un resplandor de luz que lo hace preguntar al Señor: ¿quién eres? Y el Señor le contesta: yo soy Jesús al que tú persigues. Óyeme, a Pablo se le reveló algo, porque él dice en Primera de Timoteo capítulo 1 y el verso 13. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 1 verso 13? Alguien que me lo lea. Habiendo yo sido antes. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12. ¿Lo tiene? Habiendo, ¿qué más? Yo ha sido antes que blasfemo. Ahí deténgase. Óigame bien. Pablo está reconociendo algo aquí. Habiendo sido yo antes blasfemo. ¿Qué quiere decir la palabra blasfemar? Hablar en contra. Cuando Pablo se le reveló la ira de Dios, se dio cuenta que estaba blasfemando en contra de Dios. Pero vino la revelación. Y te digo esto porque Pablo está diciendo: habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. ¿Verdad que dice así? Pero ahora lo reconocía. Pero cuando iba siguiendo a la iglesia no lo reconocía. Cuando iba siguiendo a la iglesia él creía que estaba bien. Porque él dice: vamos, por favor, yo quiero llevarte a la palabra para que sea la palabra de Dios hablando nuestra vida, y que no sea de pronto mis palabras, que sea el Señor revelándonos algo hermoso, algo precioso en esta mañana, en esta noche, y que podamos ver la gloria preciosa de nuestro Dios en nuestra vida, y que al finalizar caigamos rendidos delante del Señor, pidiendo de su misericordia, porque no hemos andado como al Señor le agrada. Pero viene la ira, y si de pronto no nos acomodamos, si de pronto no hacemos lo que Dios quiere, puede ser que no entremos a la gloria del Señor. Y yo quiero entrar a la gloria. Por eso quiero que Dios hable a mi vida. Por eso quiero que Dios me revele dónde estoy mal, para entrar al reino de los cielos. Dale la gloria al Señor. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? No, pero con todo el corazón. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Para entrar al reino de los cielos se necesita que Dios nos revele dónde estamos mal y poder corregir. A Pablo lo golpearon. Si no haya sido por el tribuno, hubiera muerto. Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo, le dice: en mi primera defensa todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Porque Dios siempre está con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dale la gloria al Señor si lo deseas. Filipenses capítulo 3, por favor. ¿Te acuerdas lo que dice
el verso 13 de Primera de Timoteo capítulo 1. ¿Te recuerdas, verdad? Habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Ya tienes el capítulo 3 de Filipenses. Verso 4, ¿qué dice? Este es Pablo hablando. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Oiga, si algunos dicen que son de fariseos y se quieren gloriar por lo que tienen, yo tengo de qué gloriarme también. Yo tengo de qué gloriarme. Óyeme bien, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice ahí? Yo más. Ahí está poniendo su vida pasada, antes de venir al Señor, antes de que la palabra de que el Señor le fuera revelado. Porque antes Él está diciendo de venir al Señor, antes de que tuviera ese encuentro, antes de que tuviera esa experiencia con el mismo Dios manifestado en carne, Él tenía de qué gloriarse, y más que muchos. Oh, pero cuando el Señor lo detuvo, cuando iba rumbo a Damasco, el Señor le reveló su condición, que estaba, y le reveló que si el Señor no lo detiene, venía la ira de Dios sobre su vida. Y a él se le reveló que venía la ira de Dios, y se sentía en el corazón que era deudor a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Era deudor porque tenía que ir a decirles que la ira de Dios viene contra toda impiedad e injusticia, contra todo aquel que no está haciendo la voluntad de Dios. Y puede ser lo que Pablo está diciendo: yo tengo más de qué gloriarme. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y mira lo que dice enseguida: circuncidado. Nada de que se me pasó un día a los padres, no, al octavo día. Así como está el pacto que el Señor hace con Abraham, él había sido circuncidado al octavo día. Era reconocido como hijo de Dios porque fue circuncidado. Tenía de qué gloriarse, tenía de qué jactarse, pero delante del Señor no servía de nada, porque aunque tendría de qué jactarse, él iba rumbo a lo que era el juicio del Dios de los cielos. Pero un día, cuando iba rumbo a Damasco, el Señor lo detuvo, porque iba a una carrera al desfiladero, y el Señor lo detuvo para darle la salvación y la vida eterna. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y a nosotros se nos ha revelado el nombre poderoso del Señor, y que nuestra carrera, que era digna de muerte, hoy somos salvos. Pero a Pablo se le había revelado algo más. Algo más. Se le reveló que no solamente venía la ira de Dios sobre él,
sino venía sobre mucha gente contra toda impiedad. Y allá en Roma había muchos hombres viviendo en impiedad. Y sentía allá en su corazón el deber, la necesidad. Se sentía deudor. Sentía que tenía algo que tenía que darle a la gente. Sentía que tenía que presentarles a Cristo Jesús. Sentía que tenía que llegar a la gente a decirle que un día él iba rumbo a Damasco, y cuando iba rumbo a Damasco su corazón iba lleno, pero lleno de pronto de algo que no era bueno delante del Señor. Pero cuando más iba envuelto en su pecado, el Señor lo detiene para darle el perdón de sus pecados, lo detiene para darle la vida eterna. Y Pablo está diciendo que él tenía más de qué jactarse en la carne. Y empieza diciendo: circuncidado al 8º día. Oye bien, aquí está hablando con Timoteo. Perdón, aquí está hablando a la iglesia que está en Filipos. Pero allá, cuando está hablando con Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 13 dice: habiendo sido yo antes blasfemo. Pero cuando iba siguiendo a los cristianos, él no se sentía blasfemo. Injuriador. Cuando iba en la persecución no se sentía injuriador, se sentía que estaba bien. Pero cuando tuvo el encuentro, cuando tuvo esa experiencia que el Señor lo detiene, a él se le fue revelado que la vida que llevaba era una vida de injusticia, era una vida de impiedad. Y acá lo está reconociendo cuando está hablando a Timoteo: habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. ¿Qué más sigue diciendo allá? El verso 13 y el verso 14 y el verso 15 de Primera de Timoteo capítulo 1. ¿Qué más sigue diciendo? Perdona si te llevo de un lugar a otro, pero me interesa mucho que Dios hable a nuestra vida a través de su palabra. Y que si de pronto nosotros no nos hemos dado cuenta que viene la ira de Dios, y si de pronto nosotros estamos haciendo algo mal, todavía es tiempo de que caigamos rendidos a los pies de Cristo, pidiéndole perdón al Señor por lo que estamos haciendo mal, para que la ira de Dios no venga sobre nosotros y podamos estar por una eternidad allá en gloria con el Señor, porque hay moradas que Dios fue a preparar para nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. A Él sea la gloria. Si le vas a dar la gloria, dásela, pero con todo el corazón. ¿Quién tiene el verso 13 y el verso 14 de Primera de Timoteo? A ver, hermano. Hermano Eri, perdóneme. Manténgase usted por favor ahí en Filipenses capítulo 3 verso 4 hacia adelante, porque quiero que pongamos atención a la palabra del Señor. Verso 13 y verso 14 de Primera de Timoteo, hermano. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor
injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Mira, un fariseo hablando de Dios diciendo que era un incrédulo. Eso está tremendo. Pero ¿cuándo se dio cuenta? Cuando el Señor lo detiene. Cuando viene ese resplandor más fuerte que el mediodía y cae y escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allá en el piso, tirado, seguramente alzó su voz, su cabeza sin mirar a nadie, porque sus ojos estaban cegados, y le preguntó al Señor: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Ahí estaba el Señor revelándose. Ahí estaba el Señor hablando con Pablo. Ahí estaba la revelación preciosa. Ahí estaba Pablo entendiendo que la ira de Dios venía y que el camino que llevaba era digno de muerte. Verso 15 de Primera de Timoteo, hermano Rudy. ¿Qué dice el verso 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahí deténgase. Ahí deténgase, por favor. No vaya más adelante. Filipenses capítulo 3, verso 5, hermano Eri. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué más sigue diciendo, hermano? Oiga bien. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué más? En cuanto a la justicia que es por la ley, oiga, irreprensible, antes y después. Yo no sé si me alcances a comprender cuando Pablo está diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está Pablo, sintiendo un compromiso. Se sentía privilegiado que se le había revelado que iba rumbo a la muerte, pero que el Señor lo detuvo para darle la salvación y la vida eterna. Y a usted y a mí el Señor nos detuvo cuando íbamos nuestra carrera rumbo a la ira de Dios. Pero un día escuchamos el poderoso mensaje del Evangelio, creímos a Él, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo no solamente murió, sino que fue sepultado y resucitó al 3er día con poder y gloria. Y cuando se levantó con poder y fueron perdonados todos nuestros pecados. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dale la gloria al Señor con todo el corazón.
Pero Pablo va más allá. A Pablo no solamente se le reveló que Cristo había muerto por él, se reveló que tenía que llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Porque cuando el Señor estaba hablando allá en el libro de los Hechos capítulo 9 el verso 15 con Ananías, le dice el Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, el nombre poderoso de Jesús. Porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Solamente en el nombre de Jesús el hombre puede ser librado de la ira que viene a esta tierra. Dale la gloria al Señor con todo el corazón. Y Pablo se sentía deudor. Y yo creo que al salir vamos a sentirnos deudores, porque nos estamos mal acostumbrando, hermanos. Porque ya no le hablamos. ¿Cuántos están hablando a la gente del Señor? Muy pocos. Entramos en un conformismo en la iglesia. Nos acomodamos. Podemos creer que con solamente venir a la iglesia está bien. Pero a Pablo se le reveló algo más. Que la ira no solamente venía contra él, venía contra toda impiedad, y que había mucha gente viviendo impiedad. Y mira, hermano, a Pablo se le reveló algo tan precioso, porque lo apedrearon, lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron como muerto por hablar a la gente que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Pero se necesita algo más que tener la salvación. Se necesita que se nos revele que viene juicio sobre esta tierra. Se necesita que se nos revele que viene la ira de Dios. Se necesita que se nos revele que la tierra que estamos viendo va a ser consumida fuera a fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Para decirle a la gente que hay salvación y que nada más hay un camino que se llama Jesucristo. Pero no vayamos más afuera, aquí mismo en la iglesia, hermanos. Muchas veces, sin querer, porque no lo queremos hacer, pensamos mal, actuamos mal, juzgamos, criticamos, y eso no le agrada a Dios, hermano. Y por esto viene la ira de Dios también. Y es bueno que en este día reconozcamos delante de Dios y caigamos de rodillas delante del Señor, implorando a su misericordia y diciéndole: Señor, perdónanos y revélate a nosotros. Revélanos lo que viene, Señor. Revélanos para poder andar bien delante de ti, Señor. Revélame, Señor, dónde ando mal. Porque hay veces que hay enemistades dentro de la iglesia, hermano.
Y yo te traigo un mensaje de salvación y de vida eterna. Si de pronto hay enemistades, es porque estamos yendo por el camino equivocado. Pero aún es tiempo de regresarnos al camino que es Jesucristo. Aún es tiempo de regresarnos. Todavía estamos vivos. Todavía podemos volvernos al camino. Porque el camino que estamos llevando es de condenación, es de ira. Y todavía podemos entrar al reino de los cielos. Porque la ira de Dios todavía no viene. Se nos ha revelado, sí, pero todavía no viene. Pablo sabía bien. Vemos lo que él está dando de testimonio a la iglesia que está en Filipos a través de la carta de los filipenses, que él tenía de qué jactarse. Circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, guardaba la ley. Tenía de qué jactarse, pero no le servía de nada porque estaba mal delante del Señor. Y lo único que le sirvió de algo es cuando el Señor lo detuvo y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues, yo soy Jesús al que tú estás siguiendo. Ahí los ojos espirituales fueron abiertos. Ahí se le reveló que era el mismo Dios manifestado en carne, el que estaba tratando con él, el que estaba deteniendo su carrera, que iba rumbo a la ira de Dios, pero que el Señor lo detuvo. Bendito sea el nombre poderoso. Dale la gloria si el Señor, si así lo sientes en esta noche. Ay, hermano, de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Eso está tremendo. Ojalá que el Señor nos revele su palabra en esta noche. Los matrimonios, no nos acostemos en esta noche peleados, porque viene ira si estamos en esa condición. Si estás enemistado con tu hermano, con tu hermana, arregla las cosas, porque viene ira de Dios. Si has pensado mal de alguien, aquí nada más, aunque no lo hayas expresado, Dios nos conoce, hermano. Dios sabe que hay acá adentro. Ojalá que en esta noche me estés entendiendo el mensaje de parte del Señor. Ojalá que nuestra vista espiritual se nos abra y podamos ver lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Ojalá, porque si se nos revela, yo quiero que el Señor me revele dónde estoy mal, porque si no me revela, cuando yo llegue al reino de los cielos, voy a estar y me voy a llevar una sorpresa. Puede ser que esté con aquellos que el Señor los ve platicando y diciéndole: Señor, pero en tu nombre yo oraba y sanaba a los enfermos, y me diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y prefiero que Dios me hable en esta noche para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable en esta noche? ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Pablo decía: soy deudor. ¿Por qué eres deudor? Soy deudor porque la ira de Dios se revela desde el cielo, y yo lo sé y ellos no lo saben, y tengo que ir a decirles. Yo lo sé y ellos no lo saben, y tengo que ir a llevarles el mensaje. Tengo que decirle:
de que si no se arrepienten y se vuelven a Jesucristo, viene la ira. Pero si se arrepienten y vienen a Jesucristo, son salvos por la gracia bendita del Dios de los cielos. Y esa salvación es gratuita, no tienen que hacer nada. Ya no tienen que venir con los machos cabríos, ya no tienen que venir con la ofrenda para el sacrificio, ya no tienen que hacer nada, solamente tienen que creer que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que ahí llevó la maldad de todo el mundo. Bendito sea, dale la gloria al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y esto, cuando empieza a tratar en el capítulo 1, empieza a tratar con la iglesia que no tiene temor de Dios, con aquellos que no pueden negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas hechas por el Señor dan testimonio de que hay un Dios sublime, dan testimonio de que hay un Dios grande, dan testimonio de que alguien las creó, de que no fueron creadas de la nada, que hubo una mano poderosa, una mano sublime que la creó, y que están cambiando. Creyendo ser sabios, se hacen necios. Y en estos días, hermana, lo estamos viendo. Porque hoy los hombres están cambiando su uso natural. Las mujeres están cambiando su uso natural. Hoy hay parejas de mujeres. Hoy hay pareja de varones. Y la televisión nos los está mostrando, y nosotros estamos muy tranquilos, muy contentos viendo esa basura que está pasando por la televisión, y que poco a poco nosotros, al estar participando de aquello, estamos induciendo a nuestros hijos a que vean algo que no le agrada a Dios, y que poco a poco se va metiendo en el corazón, y eso es la impiedad. Pero en este día Dios quiere que se nos despierte, Dios quiere que se nos revele la palabra de Dios, y que estemos alerta, que veamos por nuestros hijos. ¿Sí me estás comprendiendo, hermana? Porque estamos permitiendo muchas cosas. Hoy para la gente es normal el ver a los hombres abrazados. Ese es el cambio de naturaleza que está hablando el hombre. De cambiar la costumbre que Dios ha puesto en los hombres. Y déjame decirte que te lo tengo que predicar, y me están viendo porque estoy transmitiendo en vivo a través de Facebook, y hay muchos que me van a estar escuchando y van mal, y es necesario que crean en Cristo, es necesario que se vuelvan al camino, es necesario que crean que Cristo Jesús murió, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día con poder y gloria. Y que Él es el único medio de salvación, y no hay otro. Y hermanos, tengamos cuidado. No te digo que te hagas un legalista, pero ten cuidado lo que vemos en la tele, porque estamos viendo basura muchas veces. Y déjame contarme yo primeramente, para que nadie se sienta mal. ¿Qué vemos ahí? Ojalá que ya no estemos viendo telenovelas, pero en estos días ve las telenovelas y ahí salen los homosexuales.
Y Satanás, que es el padre de toda mentira, va metiendo en el corazón de nuestros hijos y aún de nosotros mismos: todo está bien, todo está, no está bien, está mal delante del Señor. Están cambiando el uso. ¿Me comprendes, hermano? Pero se necesita que se nos revele, porque muchas veces ahí nos hacemos partícipe de aquello. No te estoy diciendo que no mire la tele, te estoy diciendo que tengas cuidado con lo que ves, porque es basura que se va agregando y que Satanás poco a poco nos va engañando y va metiendo la impiedad. Y es tiempo de que se nos revele de que viene la ira de Dios contra toda impiedad, y que la única manera de escapar de la ira de Dios es a través de hacer la voluntad del que murió y resucitó por nosotros al tercer día. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos, dale la gloria al Señor con todo el corazón. Ojalá, hermano, ojalá que el Señor nos esté revelando su palabra. Ojalá que nos caiga el 20, como decimos en México. Y si estamos en una área mala, que recapacitemos. Este mensaje no es mío, es del Señor para nosotros, empezando por este que te habla. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué nos los da el Señor? Porque nos ama tanto. No es para echarte en cara, no es para echarme en cara. Es para que si de pronto estoy yendo mal, Él quiere verme en el reino de los cielos. Él quiere verle a usted en el reino de los cielos. Él no quiere que su alma se pierda, no. Él quiere que usted tenga vida eterna. Y Él dice en su palabra: nadie los arrebatará de mi mano. Y va a buscar de una manera, va a buscar de otra manera, hacer que respetemos, hacer que vengamos. Si nos hemos apartado, si nos hemos ido por el camino equivocado, que regresemos al camino que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, alguien ayúdeme a exaltar el nombre precioso del Señor. Alguien que exalte, alguien que glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores por esa salvación tan grande. Te termino con Hebreos capítulo 2. Te termino con Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2 y verso número 3. ¿Qué dice? Léelo, por favor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es grande, hermano. Es grande la salvación. Pero si la descuidamos, viene la ira de Dios, es lo que está diciendo la palabra. Y mira, seamos honestos con Dios en este día, porque hoy es la oportunidad que tenemos para entrar al reino de los cielos. Pero si hay algo mal dentro de nosotros, hoy es la noche de acomodarnos. Hoy es la noche de estar bien, porque puede ser que estemos descuidando y porque no se nos haya revelado esa salvación tan preciosa. El estar enojado, el no hablarle a tu hermano, nos descalifica, hermano, de entrar al reino de los cielos. Ojalá que el Señor esté hablando a nuestros corazones, porque no creas que Dios tiene este mensaje para nosotros, empezando por este que te habla,
por hacernos mal, no. Nos da este mensaje porque su amor es tan grande, porque su salvación es tan grande, y todavía podemos hacer uso de la salvación. Pero puede ser que dentro de unas cuantas horas, mira, aquí hay un testimonio precioso, porque aquí estaba nuestro hermano Roberto. Venía todos los días con su andadera, no fallaba, y nunca nos imaginamos que de un momento a otro se acabara su vida. Y nunca sabemos cuándo va a ser el tiempo que nosotros partamos de esta tierra. Pero hoy todavía es tiempo de hacer uso de la salvación. Todavía podemos ampararnos bajo la mano poderosa del Señor y obtener el perdón de Dios si le hemos fallado. Pero puede ser que si algo nos pase no podamos, y todavía es tiempo, hermano, de ponernos a cuenta si andamos mal delante del Señor. ¿Me comprendes? No es un mensaje para echarle en cara a nadie, no. Dios empieza primero con y empieza primero conmigo porque me ama mucho, porque su salvación es grande y quiere que yo esté en el reino de los cielos. Él va a buscar de una manera u otra que Satanás no se salga con la suya, y que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre del Señor sea exaltado. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria al Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros? Lea esta parte conmigo, todos juntos. ¿Cómo escaparemos? ¿Qué dice ahí? Nosotros. ¿Quién es nosotros? Nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo, hermano? Si nos descuidamos, ¿cómo escaparemos a la ira de Dios, al juicio de Dios? Si descuidamos la salvación, no hay manera de cómo escapar. La ira de Dios viene, y la única manera de escapar es a través de Jesús, es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el medio, Él es el camino. Dice allá en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es el medio de salvación. Él es el único por el cual podemos escapar. Y si de pronto estamos equivocando el camino, volvamos a Cristo. Ponte de pie en esta noche y vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar. Ay, hermano, la palabra del Señor tiene tantas cosas tan preciosas.